Muy buenas a todos, Perfecto. que nos acompañan. Hoy es un gusto presentarles este proyecto que lleva desde hace un par de años en trabajo. Lo primero queríamos agradecer a quienes nos acompañan hoy, a Diego González de la comunidad Calafutú y a Vito Sequera, antropólogo también de conocida carrera. Y bueno, yo quería comentarles un poco de dónde viene toda esta concepción que hemos llamado la civilización de la hierba. Todo esto nace en febrero de 2020. Voy a poner aquí una radio. Esta es la radio Ñeruque, en el Lira, en Itapúa. Es una radio comunitaria que pertenece a la cooperativa agroecológica Oñoirú, a personas que están cultivando hierba mate de manera agroecológica. Y nosotros acompañamos, mi compañera Silvia y yo, acompañamos aquí a Fátima Aguilar y a William Costa, ese señor que está sacando fotos allí. Te vemos a un proyecto en el que ellas, como parte de Conamuri, hacían talleres con las mujeres campesinas de diversas comunidades. Complétame esto, por favor, Fachu, para saber un poco más exactamente en qué consistía el proyecto que estabais haciendo allí. Muy buenas noches para todos y todas. Aquí, como comentaba Miguel, a principios del año 2020 visitábamos la comunidad de Lira, base de la Conamuri, y llevábamos adelante un proyecto en el marco de la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres. Estábamos realizando visitas comunitarias como parte de una escuela de formación política que convoca año a año a mujeres campesinas e indígenas a procesos de formación a través de encuentros, talleres, y que en esa oportunidad nos convocó en Edelira las bases de la asociación Oñoirú junto con el Comité de Mujeres Oñoirú. Ahí está. Muchas gracias. Bien explicado. Gracias. Bueno, como pueden ver, aquí estamos algunos de estos tres presentes aquí, algunos más, en esa radio que les comentaba, ahí donde concluye la labor de Conamuri, y nosotros que veníamos a hacer, pues, de manera prácticamente voluntaria, allí una labor de ayuda, básicamente. Pues parecía que la antena de la radio tampoco estaba funcionando, no sabían bien qué, y bueno, queríamos ver si de alguna manera se podía colaborar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos en nuestro bus de Nuestra Señora de la Asunción, pasando por parajes que muchos de ustedes conocen, estos pequeños trozos de bosque atlántico que quedan por aquella zona, y muchos ojales también. Y bueno, llegamos a Delira, allí nos reciben muy temprano, y desde que comienza, digamos, la jornada allí, ya nos habían asignado la gallina que iba a ser sacrificada para el borí de mediodía, como corresponde, y bueno, empezamos a trabajar allí con las compañeras, y nos damos cuenta, bueno, que me doy cuenta que el transmisor de la radio pues no funciona. Tras hablar con un amigo que es técnico en Yanduti, me dice que se lo lleva a Asunción. El caso es que, bueno, allí empezamos a conocer la labor que Conamuri y otras organizaciones llevan haciendo, no solo en Elvira, sino en otros lugares. Empezamos a conocer, a interesarnos también por la visión agroecológica, empezamos a hablar con muchos de los protagonistas que están en este podcast, y entre ellos una de estas estrellas es don Ramón Benítez, que ya escucharán en esta serie. Ya les adelanto que es uno de los protagonistas principales de este relato, y además Papá Guasú y
relator oficial en Edelira, uno de los relatores oficiales del lugar. Y bueno, nos vamos de allí con muchas ideas, nos vamos hasta allá con una gran cantidad de proyectos, con un compromiso firme de echarles una mano también en grabar audiovisuales para el 8M, en poder capacitar a las personas que están en las radios comunitarias, sobre todo las mujeres que sostienen la radio comunitaria desde allá y otras radios comunitarias que estaba con la muy trabajando con ellas. Nos vamos hasta incluso con el sueño de una serie, ¿por qué no? Todo mientras nos bañábamos de camino en Carmen del Paraná y celebrando el cumpleaños de esta señora de Fachu. Y todo maravilloso, ¿no? Pero bueno, si se acuerdan, la fecha que les he comentado, de febrero del 2020, y bueno, ya se pueden imaginar a dónde se fue este proyecto. Este proyecto, como tantas cosas de nuestras vidas, se fue a la M. Pero sí, estamos acá, es porque, bueno, de la M pasó a florecer. Compostó y pasó a florecer este proyecto que le mostramos hoy, que básicamente es una serie de 5 capítulos sobre varios temas que nos dimos cuenta que están recorriendo alrededor de la yerba mate. Pero bueno, ustedes dirán, ¿por qué si estamos hablando de una serie de podcasts, hoy estamos en una conferencia? También les explico que, bueno, acá tienen 2 de los personajes, por ejemplo, del primer capítulo. Decidimos que cada capítulo que tenía una línea de trabajo, de investigación, en este caso es el ritual, tanto para los paraguayos como para los indígenas, que significa la hierba a nivel cultural y ritual. Pensábamos que podíamos tener encuentros con los protagonistas del podcast, ¿no? Llevarles a lo corporal y que el sonido se manifieste también y que además se extiendan varios temas muy interesantes que nos contaron durante las grabaciones y que ustedes como público también tengan la posibilidad también de preguntar, de interactuar, hacer una pequeña comunidad también cada semana, que esa es la idea, cada semana hacer una presentación de un nuevo capítulo. Salvo la semana que viene, que tuvimos que pasarlo al martes por disponibilidad de los invitados, va a ser todos los miércoles hasta el 13 de julio se va a presentar un nuevo capítulo y va a haber un encuentro con algunos de los protagonistas de esos capítulos. Y bueno, para cerrar, te voy a preguntar también, Fachu, ¿qué viste tú también cuando estábamos investigando y cuando estábamos craneando esta historia, cuando estábamos antes de que el mundo se fuera a la M? ¿Qué viste tú acá que se podía contar? ¿Qué temas había que se podían contar alrededor de la hierba, de esta hoja tan común en nuestra tierra, que creías que podían ser muy interesantes para el oyente? Bien, el proyecto es un proyecto que creo que nos moviliza y nos conmueve mucho porque habla de algo tan cotidiano como los rituales del mate y del tereré, pero sobre todo busca ir un poco más allá y hablar de la producción de la yerba mate en Paraguay, de narrar las historias que atraviesa este ritual importantísimo y este contacto espiritual, simbólico, cultural, gastronómico que tenemos con la yerba mate. En Edelira se produce hace muchas décadas yerba de manera agroecológica y gracias a la organización se ha ido industrializando el modo de producir yerba. Entonces es importantísimo, o por lo menos vimos en ese momento muy importante en la avanzada conservadora, rescatar historias como la de Oñoirú, esta historia que es una historia campesina de Victoria. Es una comunidad que gracias a la producción de hierba agroecológica conserva bosque nativo, produce alimentos sanos, tiene un contacto comunitario
de progreso, de respeto hacia la naturaleza y sobre todas las cosas ha permitido el arraigo y el retorno de un montón de miembros de la comunidad que gracias al agronegocio y los cultivos extensivos tuvieron que emigrar para buscar nuevas oportunidades. Entonces, en momentos políticos tan difíciles para la cultura campesina, poder narrar una historia en tiempo presente, hablar de comunidades que tienen esta experiencia de producción de hierba agroecológica y sobre todo una industria que crece y se fortalece, fue uno de los disparadores que nos movilizó a contar esta historia y a través de eso a buscar diferentes personajes, a buscar diferentes voces, a conocer, a investigar cómo la hierba ha recorrido caminos, ha trazado caminos históricos para nuestro continente y sobre todo ha atravesado, ha cruzado y se ha manifestado y se manifiesta hasta hoy culturalmente en otros rincones del mundo, pero esa historia creo que corresponde que nuestros protagonistas de la mesa hablen esta noche, así que les agradecemos muchísimo por estar aquí, como contaba Miguel, cada semana les esperamos y sobre todo esperamos que escuchen en las diferentes plataformas que van a estar disponibles, en Spotify, en ebook. Ahora mismo, desde ya. Desde ya pueden escuchar, compartir. Para nosotros es sumamente importante dar a conocer estas historias, estos relatos y sobre todo, como decía Miguel, crear una comunidad que nos siga permitiendo pensar colectivamente cómo nos moviliza la hierba mate y sobre todo cómo queremos seguir protegiendo este cultivo que hace parte a nuestras raíces como territorio nacional, pero no solamente como territorio nacional, sino como un patrimonio cultural. Qué bien, muchas gracias. Solo pequeño momento de la publicidad para comentar que lo pueden encontrar en el Spotify de Ondas Airblue. Llevo 3 años y me cuesta muchísimo, lo siento. El primer capítulo se llama Los Rituales y también en iVoox de Ondas Airblue pueden encontrarlo. Cada semana tendremos un nuevo capítulo. Y sin más, le quiero dar la bienvenida a nuestros protagonistas y a mi compañera Silvi, que va a ser moderadora, también va a conversar aquí. También planteamos como una especie también de programa de radio, no como una cosa súper seria, ni una conferencia en la que... si vienen acá a recibir una cátedra, sobre todo en el podcast, quizás de los señores sí, pero recibir una cátedra o contar la gran verdad, nos van a encontrar muy buenas historias dentro de este podcast, pero no van a encontrar, digamos, una investigación académica. Está todo muy dispuesto al servicio de contar una buena historia y sobre todo esperemos que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por estar acá. A ver, me acerco un poquito. Como decían ya los compañeros, realmente se eligió el punto de partida de la hierba, es que es algo con lo que en Paraguay nos levantamos, nos mantenemos trabajando y eso por generaciones tomamos desde bebés, desde chiquitos, y es algo como muy cotidiano, pero justamente conversando con los compañeros y preguntando, la hierba es gastronomía, la hierba tiene una historia colonial, precolonial, tiene una historia vinculada a las comunidades indígenas, ritual, tiene la parte económica, entonces hay como todo un mundo alrededor de esto que para nosotros es de repente un paquete que conseguimos en el almacén o en el supermercado, y la idea de que es una serie con todas las aristas para que todos podamos valorar un poquito más qué hay detrás de cada matecito que tomamos todos los días o de cada tereré que tomamos todos los días. Y en eso sí, también quiero comentar de dónde viene el nombre de la civilización de la hierba. Presté, me apropié, nos apropiamos
de una definición que justamente comentaba, spoiler, esto es del primer capítulo, acá del señor Mito Sequera, que comentaba, que él decía, o sea, dice, bueno, no es algo que, como una teoría o algo así, pero sí que en mi opinión es la civilización de la hierba, porque es un mundo detrás, no es solo una cosa, la hierba compone un montón. Y también una historiadora norteamericana que está absolutamente fascinada por la hierba, ella decía, la hierba es que en Paraguay tiene que haber un instituto de la hierba, así como en China hay el instituto del té, tiene que haber el instituto de la hierba para que haya gente que siga investigando, que siga difundiendo y así. Entonces, empezamos con este viaje, el capítulo 1 es como de los inicios y justamente se habla de los rituales de la hierba. Estamos acá con Mito Sequera, que ya comentaban los compañeros, antropólogo, etnomusicólogo y músico, con una carrera ya como muy conocida, con innumerables investigaciones y estudios. Y le tenemos a Diego González, que es líder de la comunidad Aba Guaraní de Capotú, de Alto Paraná. Entonces, a ver, quiero comenzar con esta pregunta que nos dispara en el capítulo, ¿no? Que es el ritual de la hierba, ¿no? Que quisiera arrancar con Mito. Me gustaría que nos comentes eso que también comentabas en el podcast, el ritual, lo que conoces, como esa cultura ritual de la hierba. Y en qué comunidades estuviste y conociste, ¿verdad? Te paso la palabra. Buenas noches, gracias compañeras, compañeros, colegas, amigos. Gracias al Centro Juan de Salazar, a Miguel, a Silvia, y también a Huella, que está ahí. ¿Sí? Ahí. Bueno, sí, es una gran pregunta. No sé si podría yo contestar a altura a esta pregunta, pero sí recordar algo que creo que es muy importante. Todas las sociedades humanas han descubierto, han puesto todo el esfuerzo, y esa es una lección para todos. Hoy, en un mundo, algunos analistas denominan en ruinas, y que hará falta imaginar, inventar otras sociedades. Si yo he puesto un interés en los grupos que llaman originarios o le llaman también las primeras naciones, es justamente por algo muy sencillo. Trabajando en la cultura y en las diversas expresiones, ¿verdad?, que he aprendido de mis padres, ¿verdad? Mi padre fue dibujante, fue también un gran retratista, ¿verdad? Mi abuelo fue un fotógrafo que recorrió el Paraguay, ¿verdad?, viejas maquinitas, fue catalán. O sea, tengo también una referencia de afecto con España y sobre todo con Cataluña. Y bueno, he tratado de aprender y de consagrar lo que recibí de ellos. Mi madre fue una muy buena pianista. Luego cambió el piano por una máquina de coser y entonces se pasó a lo que consideran como la alta cultura, es decir, la alta costura. Entonces, esa experiencia la traigo y celebro también las oportunidades que tuve y la suerte, vaya, de haber aprendido mucho con las comunidades y en las comunidades, ¿verdad? Me invitaron los Tomajo, estuve unos 5 años, ¿verdad? Ya ves cuando uno no domina también la tecnología.
Entonces, me interesa mucho y he aprendido mucho a esta alta capacidad, digamos, de inventar culturas, imagínense. Para mí es un elemento fundamental. Entonces sigo aprendiendo todos los días, no solamente de las sabidurías, los conocimientos, las técnicas, ¿verdad? Y seguramente vamos a hablar y agradezco mucho que hayan invitado a Darío González. Es un gran honor para mí realmente compartir contigo, don Darío. Entonces, vuelvo a reiterar este hecho de que todas las culturas del mundo han inventado sus formas de brebajes, bebidas, ¿verdad? Estamos en este caso, ¿verdad? Y no nos quedamos atrás, no solamente en Paraguay. Yo diría en Sudamérica primero, ¿verdad? Porque... fíjense, hay últimos estudios fonológicos, se le llaman, hay nuevas disciplinas de estudiar los orígenes de las lenguas, porque dicen los especialistas que es la mejor manera de entender los orígenes de las culturas. Es decir, a través de las lenguas, las clasificaciones, la taxonomía, etcétera, etcétera. Entonces, hacen referencia a la cultura guaraní de que emerge en el Amazonas. Y sobre todo la margen derecha del Amazonas, ahí donde están los Guayampí, la Guyana francesa. Y hoy se puede afirmar con solvencia de que en realidad hay un centenar de culturas guaraní. Imagínense. Claro, no nos podemos cruzar de brazos porque en este sistema económico, social, etcétera, el riesgo, y sobre todo en la velocidad que va, digamos, llevando a cabo, en 100 años más, según las estimaciones, podrían desaparecer 3.000 culturas. 3.000 lenguas, y entre ellas la dimensión pan-guaraní. Entonces, imagínense todavía un centenar de culturas guaraní. Nos acercamos, estamos con los guaraní ñandeva, los llamados tapiete, que venían de también Bolivia, Argentina, etcétera. Y les puedo decir mi gran sorpresa, como es el caso del los abaguaraní, los guaraní, ¿verdad? O los H, ¿verdad? Donde las diferencias son bastante distanciadas, ¿verdad? Pero en esas diferencias, nos encontramos entonces con este elemento, ¿verdad? Porque otras culturas, por ejemplo, el caso de los Tomara, ¿verdad? Ellos tenían su propia hierba, como dirían, ¿verdad? Su propia plantita, su propio vegetal, el cual ellos celebraban también sus buenos momentos de intercambio, etcétera, etcétera, y que tenía el mismo manejo de preparación, ¿verdad? Como también lo hacen con la hierba mate. Entonces, desde 1987, fui invitado por comunidades campesinas y también indígenas para compartir con ellos las interrogantes, las preocupaciones, y sin ninguna intención de hacer bajar por paracaídas el modelo o algún modelo, sino más bien el único modelo era trabajar sobre los antimodelos. Yo creo que es también un elemento fundamental de que hoy se hablan de nuevas formas que están emergiendo, no solamente en el hemisferio sur, pero también las ganas de
y la necesidad de resolver los problemas por cooperación, por colaboración, por integración, ¿verdad? Ayudarnos, sobre todo para detener el alto riesgo de desaparición de la especie humana y ni qué decir de sus recursos. Entonces, esta posible nominación, que la consagramos como civilización, ¿verdad? Podemos remitirnos a la Real Academia u otras instituciones que dan el sono, sí. Y decir entonces que creo que en la amplitud, como les decía, hoy todavía más de un centenar de culturas guaraní, cada una con sus altas diferencias, ¿verdad? Pero también de un alto valor, de un esfuerzo hace miles de años. Hoy las ciencias, las diferentes disciplinas, no solo para historia, arqueología y otras, ¿verdad?, aceleran también datos muy importantes también para Europa, para el norte, para el sur, etcétera, en la manera en que son descubiertas las huellas calientes de la historia de las sociedades humanas. Entonces, ahí evidentemente que las comunidades culturales han inventado también sus formas y además en la utilización también de darle su consagración en la importancia. Tuvimos experiencias notables en Capiguarí cuando iniciamos nuestro proyecto, luego por pedido de comunidades en Nebraroná, mal llamada ahorita Escuela, ¿verdad?, donde hay unas 2.500 familias, unas 17.000 hectáreas, ¿verdad? Y donde evidentemente pusimos el acento en esa consagración de ese arbolito que es una especie forestal. No olvidemos, desde el punto de vista occidental, la clasificación está ahí. O sea, que es un arbolito que hace parte de la biodiversidad. Eso no tenemos que olvidar, porque no solamente desde el punto de vista empresarial, ¿verdad?, a pesar de que ustedes saben, como yo, ¿verdad?, de que hay porcentuales de producción de yerba mate en lo que llamarían, o sea, el Mercosur, ¿verdad?, Uruguay no puede producir por condiciones climáticas y otras. Pero sí Argentina, Brasil, ¿verdad?, lo saben, desde un 34% las estimaciones hasta las estimaciones en Paraguay que produce solo un 4%. Pero sí podemos estimar también que en el consumo individual hay por lo menos entre 30 y 60, dependiendo también de la relación con la crisis económica. Hoy no es un acceso fácil de comprar un kilo de hierba, ¿verdad? Y la mayoría de las empresas también hoy tumbaron los yerbales, ¿verdad?, a cambio de soja, en la producción de soja. Entonces hay elementos también altamente preocupantes, porque Argentina hoy está negociando con China y está transportando un porcentual todavía, ¿verdad?, pequeño, pero imagínense lo que puede considerar en interés para las comunidades, ¿verdad?, el hecho que refería Fátima y Miguel en cuanto a la comunicación, en cuanto a la valoración, en cuanto a la comercialización de la yerba mate, ¿verdad? Porque es penoso que en el caso paraguayo no hay una institución seria que controle la calidad, no solo de los medicamentos, ¿verdad?, pero también de los alimentos. Y es realmente un problema porque hay también mucha confusión en eso y mal manejo y manejo deshonesto en la producción y en la distribución. No es lo mismo la yerba mate que se transporta hasta Puerto Limpo
¿verdad? Que tiene un precio altísimo, por lo menos 4 o 5 veces más caro que aquí. Además, es una hierba de muy mala calidad. Por eso a veces problemas, accidentes, ¿verdad? De orden epidemiológico, ¿verdad? Sobre todo para chicos, jóvenes, para las mujeres, las madres, etc. Entonces, hay un problema de calidad y debemos trabajar también en eso, en una toma de conciencia, pero fundamentalmente en la oportunidad que la restitución, la valoración de la producción de la yerba mate pase y tenga una connotación ritual, ceremonial, de realmente integrarlo al monte, como me contaba este querido amigo Darío, ¿verdad? Que en su comunidad la hierba, el arbolito de la hierba mate cohabita con otras especies frutales, forestales, etc. Entonces puede ser también una oportunidad notable para no solo la toma de conciencia, sino llevar a cabo programas en la restitución de la biodiversidad. Esa experiencia la tuvimos con campesinos, indígenas en Capibaribe y también ahora lo estamos llevando a cabo en el Viraroana, ¿verdad? Con ciertas limitaciones, problemas, ¿verdad? Yo creo que también en la ciudad, a nivel urbano, los barrios pueden restituir y valorar el cultivo de la yerba mate, de los yerbales, ¿verdad? Constituirlo en el ámbito urbano, se puede. Sí, tal cual. Y ya que estuviste hablando un poquito de lenguas y de las comunidades, quiero darle la palabra también a este invitado de lujo que tenemos, que es Diego González, Abá Guaraní. Él nos va a comentar, si nos puedes comentar un poquitito, justamente este ritual que hace la comunidad con la hierba, cómo cultivan, y en qué momento están ahora en relación al ritual que están teniendo. Entonces, si primero nos comentabas sobre la comunidad, sobre el cultivo de la hierba y el ritual que hacen alrededor y hoy, cómo lo están enfrentando. Buenas noches a todos. Xiaguye, PM. Yo me llamo Diego González, soy segundo líder y vicelíder de la comunidad indígena Capote, distrito de Itacuri, departamento de Alto Paraná. Voy a hablar en castellano y en guaraní, donde no pueda. Hablando de las lenguas y la importancia de las lenguas, vamos a estar... Pero voy a procurar. Primeramente, la importancia de la hierba para el pueblo originario. No solo a mi comunidad, sino de las distintas comunidades, como la de Chaco, de Occidental y Oriental. La importancia de la hierba son iguales. Nosotros tenemos nuestro ritual, que es la cultura indígena, que hasta ahora no perdimos nuestra cultura. El único que estamos teniendo hasta ahora es la cultura indígena, que es Yerocatú, y nuestro cacique, que hasta ahora nos perdimos. Son dos culturas de la comunidad que hasta ahora no se perdió. Y lo demás culturas, así que la comunidad practica, ya algunas comunidades ya no practican más. Son así, no son todas comunidades que practican así Yerocatí, no, hay una comunidad que ya no tiene más tamoy, no tiene más paicagüe. Y la importancia de la hierba para los país principalmente y a la comunidad viene de ser que los país se van en el monte y cortan la hierba mate, y traen al Yerocate, que es el templo
de la comunidad. Y traen ahí y hacen, y ahí nosotros hacemos un ritual indígena, en los países convoca a la comunidad y ponen cangüí, que es shisha, que se dice shisha, cangüí. Y ahí los países convoca a la comunidad que si van a ser sábado o domingo o viernes, y ahí la comunidad se va todo, y ahí ellos llevan la hierba mate, cortan del monte y llevan en el templo y, y ellos bautizan Omongaray la ca y cortan así, hacen mazo y Omongaray. Y si hay así niños que recién nacidos o enfermos, y ellos cuando bautizan esa hierba le ponen nombre de cada persona así, ombojeras y güey, las hacías, o si, si hay algún problema así, y él pone nombre, ombojera la ca'a, ombojera yara la mazo, ombojera, upea oñembo, omo la shisha, la cangui, la batea, con la batea la comunidad. Y, y ahí el país hace oración a Tupán Ñanderú y ahí bautizan y después hacemos el ritual, los yeroquí, los yapola yeroquí en el templo. Upepe, y el país hace un yeroquí la hacía aibe hay aire once en la base hasta que opera por la persona, hasta que se sane totalmente. Y otra cosa, la importancia de la hierba para la comunidad es que viene de ser los país también hacen remedio medicinal y tomamos también tereré, mate. Nosotros cortamos la cultura y costumbre de todo, tomate a las 9, a las 10 de la mañana, cortamos la hierba a los japés, y después procesamos la hierba y desde ahí ya se dice Camborovire y tomamos un gusto especial que solo la hierba del monte silvestre que tiene. Y la otra importancia que viene de ser de la hierba es que los países hacen remedio medicinal de la hierba. Ahí si la persona se quema, si hay una herida y hace polvo, procesa la hierba y hace polvo y le polvea la herida, la quemadura y sigue tratamiento con él y se sana de la hierba. Y yo tengo mi papá. Mi papá viene de ser indígena de Brasil. Mi papá, guaraní cayuguá, mi papá. Y allá mi tío también, y ellos también suelen hacer así el ritual, el mismo proceso. En Brasil, los indígenas de Brasil, igual la misma cosa de acá, de Paraguay. Solo que allá se toma menos tereré. Más ellos usan la hierba para los rituales y así para para el remedio y esa cosa. Y también los países cuando hay así tormenta, feo, así cuando iba a ir a tiempo, aratirí. Si es mucho feo el tiempo, ellos cortan la hierba y, o sea que la hierba que está bautizada, ¿no? Mongarayacue, ahí ellos usan cuando está el tiempo feo. Y ahí ellos hacen un ritual de país de Tamoy y para atajar un poco el mal tiempo, porque la tormenta viene y puede ser que se rompe toda la casita ahí. Y así es.
Sí, relacionado un poco a lo que decía también Mito, que bueno, que están estas culturas, pero están como en una permanente lucha también por todo el modelo que estábamos comentando. Quería justamente preguntarte, me estabas comentando un poquito antes de la charla que hace un año que no están pudiendo hacer los rituales y me gustaría que comentes por qué. Sí, y yo vengo de una comunidad desalojada. Ayer hizo un año que fuimos desalojados de nuestra comunidad. Ahí teníamos nuestro cultivo de hierba, teníamos una hectárea nomás de hierba, pero lo que más a los países les gusta es la hierba silvestre que está en el monte ahí natural. Los países son delicados y son delicados. No quieren la hierba que está por ahí, por el aire libre. Y Sí, eso te iba a preguntar. Entonces, por un lado está la hierba que está en el monte, pero también ustedes cultivan sí, en la sí. comunidad. Porque a veces la gente ya no quiere ir más al monte y sí, Cuando estás hablando de país, estás hablando de una persona que tiene un rol en tu comunidad, no del cura. Porque en el guaraní paraguayo le llamamos país al cura. Claro, no es el país católico. No es el país católico. no, no. Es bueno aclarar. País, nosotros le decimos país cagüi. Ah, Sí, país cagüi es el que hace el ritual. sí, muy probablemente. Acá. ¿Cómo eligen al paicao? ¿Y qué edad tiene que tener más o menos? ¿O qué características en su personalidad? Estamos grabando, estamos emitiendo. Para todos nuestros fans. Ajá. Gracias. Le preguntaba a Diego si qué características, cómo eligen a un país cada uno. ¿Quiénes lo eligen además? ¿Qué parte de la sociedad, si las mujeres, los varones, entre qué y qué edad, qué condiciones tiene que reunir una persona para ser país cada uno? Y si ese país cada uno puede ser mujer también. Sí, para elegir un país, ya viene, los países dicen que Ñanderú, un Bouchu escuela ya preparado, no es cualquiera que viene para hacer un país cagüi. Y, y ahí el país, el que está actual, hace la ceremonia, o sea, la yerocracia, ya pues, Pepe Ojecha, el día que va, o faltata, va a faltar un país, y ahí hacemos un ritual, y de ahí el país, Ñanderube, y de ahí elige a uno. Y la edad, creo que eh, de 17, 20 años, ya puede ser, que no sea así KU, que no sea así vago. Me encanta. Hay que ser, de la edad no importa, pero el país elige que ñande yara o Chacashu. Sí, sí. Y sí, Catu, puede ser también. Y mi mamá y mi hermana, Tacuayari. Yo, Homo puta cuá. Y ese es el país también elige, y solo mujer puede hacer eso. Tacuayari se dice. Y cada una tiene Oyejeri. Oyejeri se le pone un nombre de cada güey, nombre de cada güey a cada persona que va a ser miembro para Homo Inuara Chupe, Homo Inuara la país. Ajá, Omar no ve. Sí. Uno lo puede cobrar la comunidad. ¿Ve? ¿Para cuántas personas? Y para todos. Coreano hay 45 familias. Y tres tacuayares. ¿Y los tamoy?
Que también dijiste los paí, los tamoy, ¿qué son y quiénes son y cómo se eligen también? Y los tamoy es la misma cosa del país, es la misma Es persona. lo mismo. La misma persona. Genial, genial. Nos comentabas un poco cómo está la comunidad ahora y Sí. cuál es como tu lucha para ese retorno. Como estaba diciendo, vengo de una comunidad desalojada. Ayer hizo un año que fuimos desalojados y de una propiedad titulada que está a nombre del INDI. Y venimos acá en la Plaza de Armas y conseguimos una restitución que la jueza Magalí Zabalas nos dio, una restitución con una medida cautelar, y volvimos a nuestra comunidad. Y la policía fue a resguardar a la comunidad ahí. Y quedemos 2 meses ahí en la comunidad. Y en 2 meses, justito en 2 meses, el ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio, se fue y nos desalojó ahí sin orden judicial. Y prácticamente quedemos en la calle otra vez, teniendo una orden judicial que la jueza nos dio a nosotros. Y él fue y desacató una orden judicial. Y desde ahí, desde el 4 de noviembre, estamos ahí en la Plaza de Armas y estamos peleando por nuestra tierra. Queremos volver otra vez ahí. Hoy nos reunimos con el presidente del INDI y él dijo que el lunes va a haber una mesa de diálogo, mesa interinstitucional, con el Ministerio del Interior, Ministerio Público, INDER, y en el Senado. Y ahí ellos van a ver qué día que van a llevar otra vez a la comunidad en la tierra, ahí de donde nos sacaron, porque nosotros tenemos título de propiedad y está a nombre del INDI. Y a mi mamá, la señora Liz Carolina Alfonso, le imputó y le enquerelló y le llevó a un juicio y no sé cómo, pero ella consiguió condenar a mi mamá 2 años teniendo título de propiedad y eso. Y la ex fiscal, la Liz Carolina, la ex fiscal es funcionaria pública y ella ni siquiera es sujeta a la reforma agraria. Y le condenaron 2 años, pero la jueza le dio a mi mamá una orden que era para quedar en otra comunidad, y mi mamá dijo que no se va a otra comunidad, que si es para que se vaya a la cárcel, que se vaya 2 años a la cárcel, pero otra comunidad no se va a quedar. Y ella dijo que iba a quedar con nosotros, con la comunidad, con la gente, hasta el final. Y hasta ahora está acá con nosotros en la Plaza de Armas y nadie vino a llevarle presa. Y solo para meterle presión arriba y poner miedo para que pueda abandonar la lucha. Yo pienso así. Y estamos firmes en la lucha, y lunes, si Dios quiere, van a poner fecha para que día que podamos volver a nuestra tierra. Bueno, como ven, estas historias son las que queríamos como comentar, ¿no? Desde los rituales, la propiedad, creo que muchos de acá no sabíamos que se utilizaba de forma medicinal, como comentaba Mito, y ahora como comentaba Diego, y todo lo que hay detrás, ¿verdad? Como que tomamos nuestro mate todos los días y tenemos que hacernos estas preguntas, estas historias, ¿verdad? Quería pasar con Mito y enganchar un poco lo que decía Diego de la parte tan importante para la comunidad que es la medicina, que me amplíes un poquitito lo que nos comentabas en una parte de la entrevista de los supermercados milenarios que hablabas, ¿verdad? De esos bosques y a qué te referís cuando hablas de esa frase, ¿verdad? Creo que te tiré una, Sí, una amplia. Bueno, en ese sentido, que es ya una dimensión, digamos, histórico-cultural, yo creo que no hay que desestimar el hecho, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo fue en las reducciones jesuíticas? ¿Por qué
saben de que hay una literatura muy, muy importante, en cantidad sobre todo, pero muchas veces los autores jesuitas se repiten, propio de los copistas, ¿verdad? Del medioevo. Entonces, alguien nombraba por ahí a Sánchez Labrador, que ustedes publicaron una tesis incluso de una pareja de estudiantes aquí. Sí, hace años. Un autor, para mí, uno de los autores más importantes entre los jesuitas, que no se le da la importancia. Creo que incluso el propio Meliá, un gran conocedor, ¿verdad?, de la literatura jesuítica o reduccionista, desestimó un poco el rol de Sánchez Labrador, que tiene un libro precioso, Aves y peces del Paraguay. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? También el Paraguay católico, hay 3 volúmenes importantes, ¿verdad? Él tiene un rol importante en la creación de ese pueblito Belén, que es bellísimo, ¿verdad?, en Concepción. También tiene un libro precioso, lastimosamente no fueron reeditados, como el caso, el nominado Paraguay Natural, que es como una especie de listado, como buen naturalista, ¿verdad?, y ahí está la yerba mate, por ejemplo, ¿verdad? En fin, y otros donde releva el uso de las especies vegetales en la alimentación, incluso en el uso cosmético, incluso, ¿verdad? Hoy, evidentemente, con el desarrollo de las ciencias químicas, sobre todo, ¿verdad?, se logró una identificación bastante amplia en lo que puede aportar, así como lo expresaba muy bien Diego, ¿verdad?, que nos cuenta y que nos revela los secretos, ¿verdad? Entonces hay una dimensión de sabidurías a nivel social, a nivel cultural, pero también grandes oportunidades, por ejemplo, en Misiones Posada, ¿verdad? Hay un laboratorio de cosmética, ¿verdad?, que produce cremas, produce, en fin, para uso en la estética, en la puesta en cuerpo, ¿verdad? Entonces, las oportunidades que se abren son enormes, pero también para eso es importante que Paraguay se dote, ¿verdad?, de conocimientos, ¿verdad?, para vincularlos al el uso y sobre todo aquí vincular a la valoración de las sabidurías, los conocimientos y las técnicas de las culturas originarias, donde hay realmente digamos, un cúmulo de tesoros escondidos que desconocemos muchísimo de eso. Y lastimosamente las instituciones, incluso académicas acá, no valoran, no desarrollan posibilidades para que los estudiantes realmente vinculen lo académico con las comunidades y con las poblaciones y conocer un poco más y no pensar de que nosotros somos superiores en conocimiento y que podemos forzar a modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, con respecto a la cuestión jesuítica, hay les recomiendo, ¿verdad? Murió hace un par de años un argentino que vino a trabajar muchos años en el archivo, incluso lo recibió, lo adoptó la familia Alborno, de este gran pintor, ¿verdad?, Alborno, y él se llama Juan Carlos Garavaglia, un autor para mí considerable, muy importante, que hace una investigación sobre la yerba mate en las reducciones jesuíticas. Y evidentemente concluye de que las reducciones, tal como ustedes lo imaginan, ¿verdad?, unas 30
pueblos jesuíticos, ¿verdad?, no hubieran podido desarrollar toda su infraestructura poderosa, incluso para la época, ¿verdad?, con toda la estética, con todo el poder de convocar, convencer, dominar, someter a las comunidades originarias a sus propios sistemas. Pero cosa notable, he aprendido así, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los Bra, sobre todo, ellos notablemente hicieron una especie de contraespionaje industrial. Se metieron en las reducciones para aprender a ver qué hacían estos señores, ¿verdad?, estos curas, y entonces adoptaron, ¿verdad?, y empezaron a estudiar, ¿verdad?, no solamente la fabricación, por ejemplo, de instrumentos musicales, ¿verdad?, muy vinculado a los rituales, las ceremonias, etcétera, y donde se hacen propios estos instrumentos, ¿verdad?, a tal punto que nominan, consagran a un ser mítico que ellos denominan Quechuita, o sea, el jesuita, que es el dador, el que entrega, ¿verdad?, el que regala los instrumentos musicales, ¿verdad? Y en estos talleres llamados de música, donde hay muy poca literatura también, ahí también mucho tenía que ver la vinculación con, digamos, los intereses comerciales. No hubiera sido posible, ¿verdad?, y eso lo estima Garavaglia, la construcción de estas, digamos, estos edificios, estas iglesias, ¿verdad?, lo que queda, lo poco que queda de Trinidad, de Jesús, etcétera, sin la comercialización de la yerba mate, entre otros, cuero también, etcétera, y otros materiales, ¿verdad?, donde la mano de obra, ¿verdad?, que emerge, y luego un gran autor, el inventor, como diría Roa Bastos, de nuestra literatura, o como diría Palau, el inventor de nuestra sociología paraguaya, que fue Rafael Barret, ¿verdad?, consagra una preocupación sobre la esclavitud y las condiciones recuerdan, de los mensú. Entonces, volviendo al caso de los jesuitas, se exporta. A pesar de que en 1625 decretan los jesuitas una prohibición del consumo de la yerba mate en las comunidades. Pero, en fin, se dieron cuenta que podían desarrollar un elemento de comercialización y así obtener también recursos para la construcción de estas grandes, digamos, iglesias y sistemas, ¿verdad? Entonces, ahí no hay que subestimar, porque en un momento dado, siglo XIX, 1850, la yerba mate estaba compitiendo con el café, ¿verdad? El café de Etiopía, ¿verdad? Estaba compitiendo con el té de China, de Japón, etc. Y finalmente, digamos, pierde en el ring comercial la yerba mate, y entonces se instala el café y el té. Y la yerba mate se consumía y se consume, saben ustedes, hoy mismo en Siria, en el Líbano, en fin. Entonces hay ahí una oportunidad fantástica para las comunidades en pensar en llevar a cabo programas de restitución de la yerba mate, porque también eso tiene un alto costo. Recuerdo en 1996, en la comunidad Pindó, ¿verdad? Pregunto yo a ver cómo conseguían ellos la yerba mate, y me dice que compraban. O sea, entonces hay una pérdida de ese valor cultural, de esa referencia cultural, que es fundamental. Y vaya, aquí podemos alegrarnos de todo ese doble esfuerzo que está haciendo la comunidad de Diego, ¿verdad?, en defender, en resistir
¿verdad?, en mantener su territorio, etcétera. Sí, fíjate cómo hay esa preocupación, esa oportunidad, pero justamente que poco se apoya a los pequeños productores y a las comunidades que producen y que todavía conservan ese conocimiento del monte. Entonces, justamente te quería consultar, luego de todo lo que está pasando en la comunidad, eh, por una parte, ¿cómo te recibe la ciudad? ¿Cómo les recibe la ciudad? Si realmente hay una solidaridad por parte de nosotros los que estamos por la ciudad de entender la lucha y qué es lo que ves que podría solucionar que esto no vuelva a pasar si pensás igual que haya como una quizás un proyecto de apoyo y de protección a las comunidades que están produciendo hierba, que están desde un lugar recuperando lo cultural, ¿qué ves que puede ser posible para que no vuelva a pasar lo que está pasando ahora con la comunidad? Y cuál es justamente la lucha que están haciendo en este momento. Y la lucha que nosotros estamos haciendo. Y principalmente nosotros estamos resistiendo hasta ahora y queremos volver otra vez a nuestra comunidad para empezar otra vez lo que practicábamos. Porque como te estaba diciendo hoy, hace un año ya que nosotros no estamos practicando más nuestra cultura, que mediante el gobierno, digo yo, que estamos pasando esta cosa y, y queremos, yo pido a la justicia paraguaya, internacional, o lo que sea, para que podamos volver otra vez a nuestra comunidad, para que podamos practicar otra vez nuestra cultura. Como te estaba comentando, nuestro país, eso ya, acá ellos no quieren hacer los rituales porque no son, no es un tecoja. Y, y queremos, y sobre la hierba. Y porque acá mismo nosotros no estamos pudiendo usar la hierba, tenemos hierba, pero no es la hierba que nosotros usamos allá en la comunidad. Es la hierba que ya se procesa no sé, en laboratorio, no sé dónde. Y lo que nosotros estamos acostumbrados a usar es la hierba que está en el monte, la hierba silvestre. Y, y eso es. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Mito. Quiero abrir estos últimos minutos para un poco más de preguntas. Adelante, acá hay micrófono. Levantan la mano y le van a acercar el micrófono. Allá, ahí. Bueno, hola, soy Diana Valdés. Bueno, yo quisiera solidarizarme con la comunidad acá por ir. Estuve siguiendo sus casos de que ellos fueron desalojados y realmente es una aberración jurídica lo que está sucediendo porque ellos tienen los títulos que fueron comprados por el INDI, ellos tienen derecho a volver a esas tierras, es más, salió la orden de que vuelvan, ellos se fueron y volvieron a ser desalojados, ¿verdad? Lo que me parece sumamente grave. Me pregunto, ¿cómo será posible iniciar un proceso de conservación con las comunidades indígenas si las comunidades indígenas no tienen ni siquiera la seguridad del Estado de poder vivir en sus tierras, aunque tengan título de propiedad, ¿verdad? Entonces eso habla de un Estado racista, eso es el Estado paraguayo, un Estado racista y que ningunea a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y bueno, cuando ellos volvieron a su comunidad tras la orden de la jueza, fue grabado, pueden ver en el medio RTV Paraguay, fue grabado y ahí también se ve como esta gente que es la que promueve su expulsión se comporta de una manera realmente lamentable. Le agredieron a ellos, incluso le dijeron a la gente de la comunidad Capotu que ellos no son ciudadanos por ser indígenas, ¿verdad? Entonces, es esta gente la que tiene poder y es a esta gente a la que escucha el Estado, ¿verdad? Y nada más, eso solidarizar a los compañeros y espero que pronto puedan volver a su territorio porque eso es lo justo.
Gracias. Gracias. Luego también allá, sí, estaba primerito. Se porta muy bien, Dieguito. Y Mm. tal vez sería interesante los usos políticos de la guerra, ¿no? Porque posguerra de la Triple Alianza, toda la región del norte eran posibles, ¿no? Brasil cede, inclusive parte del Paraguay cede a un proveedor de la y se forma la gran empresa mate, ¿no? Y ahí todos los usos de la yerba mate también implicó la eliminación de las poblaciones indígenas que estaban en ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que la yerba mate también puede ser colocada en esas relaciones Paraguay-Brasil. ¿De qué manera los usos políticos de la yerba había López también lo usó políticamente, porque López financiaba con yerba mate periodistas en el Río de la Plata para favorecer un poco a Paraguay, pero los usos de posguerra de la Triple Alianza fueron tremendos, ¿no? Porque no solamente se formaron los grandes latifundios de dueños que comenzaron a usar la yerba para eso, sino también que se implicó el exterminio de comunidades indígenas que estaban en ese lugar en ese momento, ¿verdad? Todo el norte de Paraguay y parte de Mato Grosso brasileño. No estaban tanto los país como los cayuanes. No caía, creo que llegaría a un estado de experiencia. ¿Algún comentario, no sé, con relación a eso, lo que trabajen con el sentido de los políticos de la tierra? Aprovecho para hacer un spoiler. En el segundo y el tercer capítulo vas a encontrar algo sobre estos temas que estamos hablando, sobre parte de la gallera y otros spoilers. Para que llegue. Sí, hay mucho que hablar sobre la yerba, ¿no? Y sus intereses también políticos, intereses de hegemonía, de dominación, etcétera. Pero yo creo que hay una subestimación que creo que debe ser aprovechada por las comunidades. Y es aquí la importancia es pensar juntos, estratégicamente, ¿verdad? Incluso en materia de integración. Debemos trabajar de manera integrada con la Argentina, con las comunidades en la Argentina. Los indígenas chaqueños son grandes consumidores de yerba mate. No se puede producir la hierba en el Chaco por las condiciones de suelo, condiciones climáticas, etcétera. Pero no puede ser de que no haya una investigación que apure a lograr, si lo hacen con la soja y otras historias, en obtener otras variedades, ¿verdad?, que se adapten a suelos ¿verdad? Y entonces también los indígenas del Chaco puedan, y no solamente los guaraní, ¿verdad? Ahí también hay un efecto, digamos, político, por decirlo así, en que en fin, los empresarios sean los ganadores en la producción, más bien, es decir, hay una compra que hacen, ¿verdad?, a los productores, ¿verdad?, locales, y aunque mucha de la hierba, un porcentual muy alto de Paraguay, ¿verdad?, viene de contrabando de la Argentina, fundamentalmente. Porque el pueblo paraguayo no gusta de esa hierba muy picada que es la de Brasil, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay oportunidades políticas, ¿verdad?,
populares que deberían ser analizadas en las comunidades y establecer programas de colaboración intercomunitaria, intercultural, etcétera, para sortear estas condiciones, sobre todo políticas, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, ahí estuve viendo, ¿ven? Pueden ver en internet también cómo, por ejemplo, hay ciertas empresas, ¿verdad? Norteamericanas, ¿verdad? Que están dándole una importancia a nuestra producción y a nuestra sabiduría. Ese es otro spoiler, eso está en el capítulo 5. Qué bien. Sí, exploramos también eso. Me encanta porque en esta primera conferencia está saliendo como el spoiler capítulo 2, capítulo 5. Acá otra preguntita. Adelante. Gracias. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Jesús, que estaba mencionando. Y me emociona estar aquí porque aquí tenemos a la gente de España, tenemos a los paraguayos, ¿verdad? Tenemos a los nativos, o sea que es un ambiente muy parecido a lo que era hace 500 años atrás. Al inglés, acá. El inglés, el British. Bueno, mi pregunta más bien sería para el señor Vito. Yo leí una teoría que dice que los antiguos habitantes de esta parte del mundo vinieron de Asia, sería de Japón, de Corea, de China, de Mongolia, subieron por el estrecho de Bering, Alaska, y bajaron hasta lo que es toda esta parte de Sudamérica por la costa que sería del Océano Atlántico. Yo estuve varias veces en Japón y uno de los vuelos que pensando en esa teoría es el vuelo que va de Nueva York a Tokio. Eso pasa sobre el Polo Norte, pasa sobre Alaska, pasa sobre el estrecho de Bering y Tokio, ¿verdad? La vez que fuimos para una exposición mundial de alimentos y llevamos justamente la piedra mammal. Y nos dieron a 4 japonesitas a trabajar con nosotros en el stand. Y yo les conté la teoría y le dije, ayúdenme a encontrar similitudes, porque yo les veo que es parecidas a nosotros, con la piel parecida, el ojo medio tiradito, el pelo, la estatura, cuando hablan, el sonido que producen algo parecido también a la lengua que yo hablo. Entonces, sí, le dice la hermanecita, y dice está lloviendo, ¿cómo ustedes dicen lluvia? Y nosotros decimos amar, y nosotros decimos amén. Bueno, yo soy aviador, ¿verdad? Y le digo, ustedes en la Segunda Guerra Mundial tenían un avión que fue muy famoso, que era el Cero japonés, que le dio tanto dolor de cabeza a los aliados. ¿Dónde puedo ir a ver eso? Le digo. Entra a la computadora y me dice, es que irte a Toropozawa. ¿Cómo le? Y Toropozawa me dice, ¿tsunami o algo parecido a lo que nosotros decimos, verdad? Y miro el mapa ahí y encuentro un montón de wa. Okinawa, Toropozawa, Kanazawa, un montón de wa. Y le pregunto, para ustedes, el guay, el sufijo, ¿qué significa? ¿Qué es? Y lugar, me dice, lugar. Como que Paraguay va, Jesús va, Encarnación va, Iragua. La estructura es muy parecida. Bueno, así también en una reunión me estaba contando esa historia a una pareja de japoneses. Y me dice, existe también una relación genética, me dice. ¿Y cómo es eso? Cuando nace un japonés tiene una mancha azul en la nalga, dice.
cuando nace un guaraní, tiene la misma, ya se ríe, ya lo sabes, ¿verdad? Tiene la misma mancha azul en las nalgas. Yo recuerdo que mi abuela eso decía, te amo, no chorar, y porque a la luna. Entonces, yo quería preguntarle al señor Nico si él había escuchado alguna vez esa teoría. Gracias. ¿Por dónde Sí, empiezo ahora? Sí, brevemente nada más, que bueno, en primer lugar, sí, hoy se estiman que hasta hace poco se hablaba de 50.000 años de ese cruce, esa migración. Pero no olvidemos que también hay una migración muy importante para el resto del mundo a partir del Homo sapiens que se identificó del lago Turkana de África. Es decir, también tenemos en nuestra sangre, ¿verdad? Sangre afro. Entonces, la investigación es fundamental. Lastimosamente estamos muy atrasados en Paraguay en ese capítulo y entonces hay que apurar para que las investigaciones puedan ser también de otro ámbito y en relación sobre todo a las posibilidades de cooperación. Sin eso no podemos ir adelante. Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar quiero felicitarles por esta iniciativa de lanzar este interés por investigar sobre la hierba. Realmente hay una dificultad de investigación. Pero una investigación pendiente, no solo de Paraguay, de la región de la hierba, porque la hierba tiene sus territorios. La hierba llega hasta donde llega esa tierra colorada que dice que es erupción, reciente, es la última erupción volcánica de la región acá de Sudamérica. Y bueno, todos sabemos que está en torno al Alto Paraná y el Medio Paraná, y no pasa de ahí. Y la hierba llega también, porque la hierba está en el monte originalmente y es una planta sola, sus hijos no crecen alrededor porque la semilla no brota libremente. Entonces, bueno, hay una hierba nacional que lleva el nombre del pajarito, porque el pajarito es el que come la fruta, digiere, la lleva, defeca y ahí ya agredida por el jugo gástrico, esa semilla puede brotar. Y a partir de eso es que cuando las reducciones jesuíticas que habían empezado en la región del Guajiná, hoy llamada La Guaira, en Brasil, en el estado de Paraná, del otro lado de Paraná, donde originalmente estuvo Villarrica, a 300 kilómetros más o menos al margen derecho de Paraná, en esa zona se establecieron las 7 primeras reducciones jesuíticas, que por los conflictos entre España y Portugal, y los conflictos que dieron lugar al canje y a la expulsión y a toda esa guerra y toda una larga historia ahí, tuvieron que emigrar y migraron con todos los indígenas que se habían refugiado ahí en el Guajiná, lugar para esconderse, para refugiarse, justamente huyendo de la cacería, cacería que se producía desde el Plan Alto para cultivarlo, tanto café como caña dulce. Y es ahí donde nace la necesidad de domesticar a la hierba y llevarla a los nuevos territorios de Itapúa, que son regiones más nuevas en ser, digamos, cultivadas, o sea, son regiones nuevas para la hierba y ahí son cultivadas. Y esta relación que hago está tan relacionada con la historia del Paraguay, porque aquí el Estado colonial paraguayo, que vino con la quimera de la plata, por eso se llamó el reino argentino, el argentino reino, el reino nacido de la quimera de la plata, Capital Asunción, vino con el propósito de llegar a un lugar llamado Veraguazú, un cerro lleno de plata, que se imaginaban estaba al norte del río Paraguay.
por las descripciones, pero en realidad era el Potosí que ya estaba conquistado por el otro lado por Pizarro. Entonces, en toda esta empresa, los guaraníes fueron de alguna por los abacaraí que tenían sus caminos, sus taperes desde la isla de Santa Catarina, por el sur, por Itapúa, llegaba hasta la región del Paraguay. O sea, mucho de eso hoy no está en nuestro conocimiento histórico, pero sin embargo está. O sea, es cuestión de leer entre líneas y también de recurrir a algo fabuloso que tenemos a la mano. Yo me siento bonito, el guaraní tiene larga vida. Y esta conversación la tuve con gente de Cataluña, ante la evidencia, ante el hecho que en Europa están desapareciendo 200 lenguas europeas, desapareciendo. Hay gente que habla una lengua y es una familia y nadie más. Y así mueren las lenguas, cuando mueren los portadores de la lengua. Pero el guaraní tiene grafía. El guaraní nació al mismo tiempo que el español, que no era español sino era castellano. Cuando llegaron acá hablaban castellano, por eso nos seguimos hablando castellano, no español. Nació con el libro de Covarrubias por el año 1620, que sistematizó la lengua, y Ruy de Montoya hizo lo mismo, prácticamente con una diferencia de 20 años entre un libro y otro, que se publicó El Tesoro de la Lengua Guaraní en el mismo lugar, y internacionalizó de esa manera este idioma, que está ahí con toda su información, con toda su riqueza, pero también está vivo. Entonces es muy importante valorar esta lengua que tenemos, que hoy hablan 10 millones de personas. Roñe Poná, Roñe Bahí, pero Roñe Hambre. O sea, yo creo que mucha gente sigue siendo portadora de esta lengua y sigue siendo interesada en esta lengua. Y quiero concluir diciendo lo siguiente: la yerba mate, el caá, que tomamos como caá, haciendo el tlicuá en el tlá, que es el poronguito, era algo muy valorado y era llevado por los abacaraí hasta la región del Potosí, hasta la región de los collas. Y ellos comerciaban con los collas, con los aymaras. Comerciaban, hacían ñemú. Si no comerciasen, no existía la palabra ñemú, ni ñemujá, ni ñemurendá. Si existe la palabra, existía el evento. Ellos comerciaban, y uno de los productos más interesantes era la hierba. ¿Por qué? Porque daba energía cuando entraban a trabajar, a cavar en las minas. Luego los collas son invadidos por el 1400 por los incas y se convierten en el collasuyo. Y son los quechuas, porque la lengua inca es el quechua, los que dominan y se convierten en los señores de los que quieren entrar a las minas, que siguen siendo los collas. Y ellos, los abacaraí, siguen llevando la hierba y recibe el nombre de mati. Mati, que es el nombre del poronguito en quechua. O sea, la yerba mate tiene nombre en quechua. Y ahí empezaron a haber conflictos, y esto lo relata, como se llama el primer historiador peruano, que es Garcilaso, el Inca Garcilaso, hijo de Inca y de español. Y él relata que en los 100 últimos años antes del descubrimiento hubieron 3 grandes invasiones de los pueblos guaraníes. Guaraní es una palabra quechua, que quiere decir beligerante. Es la lengua de la vaca. Guaraní es la palabra que es el nombre que nos dieron los quechuas. O sea, que dieron a nuestros antepasados, que también son mis antepasados, en un alto porcentaje. Y estos quechuas les llamaban así por beligerantes, por guerreros, porque estaban permanentemente atacando y tratando de llevarse metales. Y así fue como le convencieron finalmente a Aleixo García que las acompañe en esa última expedición militar, que fueron como 2000 indígenas a la zona de los collas. O sea, esta es una historia que está, si ustedes la buscan, está por ahí, está en persa, pero es lo que era antes.
Y este territorio que era antes era una zona de comercio, de rutas de Tapiapirús que llevaban desde la costa atlántica hasta la región del Perú, por donde había comercio, por donde había guerra, por donde había intercambio de productos de dos regiones muy diferentes. Y en ese contexto llegaron españoles. Lo primero que hacen es tratar de condenar a la hierba, tanto los españoles que llegaron con Juan de Salazar y con Martínez de Irala y los jesuitas. Pero de inmediato se dan cuenta de que en este país, donde apenas 5 años después de haber llegado, se dan cuenta de que el Perú estaba conquistado ya por otros españoles y que el famoso país de Yaguazú acá no existía y acá había que vivir de lo que había. ¿De qué vive el Estado paraguayo? Del estanco de la yerba mate. No tiene otro ingreso. No tiene otro ingreso el Estado paraguayo que la venta de hierba, que se compraba, se acopiaba y se vendía por eso en estancos de manera monopólica. Y vienen los jesuitas, cuando se produce esta migración de la zona de la hierba, y empiezan a cultivar y a comerciar. ¿De qué? ¿Cuál es el ingreso de los jesuitas? No tienen otro ingreso que no sea la hierba. Todo el oro que compraban, los adornos para la iglesia, todo se compraba de la comercialización de la hierba. Era tan importante ese comercio, porque ese comercio se realiza ya no con los quechuas, sino con los españoles que dominaron a su vez a los quechuas. Entonces, esa yerba mate está en nuestra historia, está metida en nuestras instituciones, está metida en nuestras guerras. El Cabildo de Asunción declara la guerra a los jesuitas porque le rompió el monopolio de la yerba mate. O sea, fue la yerba mate la única causa de la revolución comunera. Pero la yerba mate cultivada por los jesuitas que le rompía el único ingreso que tenía el Estado paraguayo. Y la expulsión de los jesuitas. Y cuando termina la revolución comunera, esta provincia, que era la provincia del Paraguay y el Guayana, pero se fue reduciendo, termina siendo castigada y degradada y convertida en intendencia, y le sacan todo el Chaco y le entregan al control de la chiquitanía, origen de la guerra del Chaco, lo recuperamos después con la guerra. Por eso nuestro argumento fue imposible y no fue un argumento de jure, sino de facto. O sea, hay muchas cosas en nuestra historia que están profundamente ligadas a la yerba mate. Y cuando se crea, y acá voy a concluir con esto, cuando para controlar mejor la región se castiga la provincia, se la reduce a la región oriental, pero se crea el virreinato del Río de la Plata y desde Buenos Aires el país es controlado. ¿Pero en qué condiciones? Uno, la guerra de los comuneros fue controlada porque vino el gobernador de Buenos Aires y ganó la batalla contra los rebeldes. Y el gobernador de Buenos Aires, Zavala, se convirtió después en el gobernador de Paraguay, una vez controlada la situación. Y ahí, esta provincia, 20 años de guerra, tremendamente empobrecida, su única fuente de ingreso era la yerba mate. ¿Qué hace el virreinato del Río de la Plata? Le otorga otro estanco. Paraguay, aparte del estanco de la yerba mate, que es el monopolio de la yerba mate, tiene a partir de entonces el estanco del tabaco. Y el negocio lo trae un señor de apellido Rodríguez Lafranza, cuya casa está todavía en pie de Yaguarón, que es el padre de uno que fue dictador por muchos años en nuestro país, y que mantuvo justamente el estanco de la hierba y el estanco del tabaco incolume, eso se mantuvo hasta 1870. O sea, está metido en todo nuestro proceso y es importante entenderlo. Y obviamente esto genera también un montón de conflictos sociales, la forma en que se explota, y hablando de conflictos sociales, yo quiero saber el nombre y el apellido de la empresa o las personas que están procurando el desarrollo de ustedes y el argumento que tienen, porque si ustedes tienen un título, yo sé que los títulos tienen un montón de problemas que están doblemente inscritos, triplemente inscritos, que las fincas están duplicadas, que se trasladan de un lugar a otro, que hay muchas habilidades, por eso en Paraguay al abogado le llamamos letrado y es sinónimo de sinvergüenza.
Me decía un español, póngale un juez de más letradas, ¿no? Le digo, acá letrado es sinvergüenza, ¿no? Pero es abogado, sí. Sí, Por eso. lo mismo. Muchas Pero veces. quiero saber realmente el nombre y apellido de los que están argumentando que esa es su propiedad, siendo que yo me imagino que ustedes están hace años ahí, y si tienen un título del INDER, eso fue de alguna manera legitimado por ese, o sea, legalizado por ese título, pero legitimado por la herencia que ustedes tienen. Claro, y en base a qué, por ejemplo, en el caso de tu mamá, en base a qué le imputan, ¿verdad? Porque ahora tiene como 2 años. ¿Cómo se sea Claro. Y ahí hay 12 títulos superpuestos. 12. 12. Y todos fueron otorgados por el INDER. O sea, los 12. Sí. Todo, Sí, el INDER le dio título por encima del título de nosotros. a otros? Sí, a otros. Pero el INDER no puede dar un título a alguien que no es originario de nuestro territorio, porque es una institución que da justamente título a los pueblos originarios. No, nuestro título es del INDI. Del INDI. Del INDER. Sí, del INDI. Ahí está. Y el INDER. Ocurre en todas partes. Superponen título del INDER, es la reforma agraria con título del INDI. Sí. Y nuestro título fue comprado en 96 y fue escrito en el registro público en 2008. Y lo de ello aparece en el registro a partir de 2014. No puede ser, claro. Y la señora que nos desalojó, ella escribió en 2014, 2019, tituló en 2019 con nosotros en la propiedad. Y al día siguiente ella consiguió una orden de imputación a mi mamá y le imputó. Al día siguiente que tituló la propiedad, que es 7 hectáreas, ella imputó a mi mamá al otro día y consiguió el desalojo. La jueza le dio un desalojo por 7 hectáreas y ellos usaron este desalojo de 7 hectáreas por 1000 hectáreas. Nosotros estábamos ocupando las 1000 hectáreas. 1364 hectáreas es la propiedad del INDI, que es de nosotros. Y ella con un orden de 7 hectáreas de desalojo. Sí. Wow. Pero hay 12 títulos que de varios brasileros, hay paraguayos y todo, y están destruyendo nuestro monte para cultivar soja. Wow, bueno, Y la Jera, una es Liz Carolina Alfonso, la ex fiscala. Y otro es Pedro Rufino Torras, él es jubilado de Itaipú. Y hay otro María Selva, Julio Noto, y Agrícola Entre Ríos, Banco Continental. Ahí, sí. Y Impasa, la mayor alcoholera, creo que no sé si de Paraguay, pero de allá de las regiones. Pero hay 12 títulos superpuestos. Bueno, el lunes tienen, ¿verdad?, la mesa técnica donde Sí. se supone que hay que conversar. Yo creo que también tenemos que estar atentos y bueno, si no se logra quizás convocar a una marcha o alguna cosa de estar ahí presentes, escuchando lo que el resultado, ¿verdad? Sí. El lunes, ¿a qué hora van a estar y en dónde es esto? ¿En el INDI? ¿Es la reunión? En el Congreso. En el Congreso. A las 11 va a ser la reunión. Para estar también atentos y solidarizarnos. Bueno, muchísimas gracias, Mito, Diego, gracias. Al final llenamos la biblioteca. Sí. Viste ahí, Diego me dijo, ¿cuántas personas van a venir? Y nada, como ven, hay como decía bien la señora, hay un mundo, de verdad que es un viaje que empieza recién en este capítulo, son 5 capítulos y que vamos a viajar también con estas conferencias. Es muy importante, además de los capítulos, ponerle cara a las personas y tener este espacio de diálogo, porque de repente vemos
vemos noticias, o sea, yo me acuerdo de la noticia de lo que fue el desalojo, pero es muy distinto ponerle cara y escucharle. Tal cual, claro, como decías, el nombre también de las personas o de las empresas, quiénes son y con qué. Se supone que un título del 2014 no tiene que tener validez si hay uno del 96, o sea, cuál es. Pero bueno, que hay ahí como un viaje, como ven, que justamente nos pasó y les pasó acá a los compañeros, a medida que iban investigando salen más cosas y salen más cosas. Así que nada, les invitamos, parte de lo que decías está en el capítulo 3 y 4. 2, 3 y 4, o sea que ahí tiraste unos guiñitos que bueno, ahí vamos a viajar a partir de las conferencias y de los podcasts. No sé si Miguel, Fachu, Will quieren decir algo más de cierre. Nos vemos la semana que viene, el martes, acá a las 6 de la tarde. Desde ya, todos los que están y las que están acá, bienvenidos a esta comunidad que nos vamos a ir juntando en las siguientes 5 semanas. Y justo poder también escuchar otras historias que van a hablar de esto, como acá la compañera nos contaba. Y les invitamos un poco también a hacer desde altavoz, que escuchen, que nos cuenten también qué les pareció, que critiquen, obviamente también, que señalen otras ideas y otros caminos que investigar y nos juntemos para debatir, para conocer con el cuerpo a las voces que van a formar parte de la. Ya te recuerdo, pueden buscar en Spotify Ondas del Book, pueden buscar en iVoox también Ondas del Book, ahí está la serie, La Actividad de la Hierba, y nos vemos el martes. El martes, a las 18 horas. A las 18 horas con el segundo capítulo que trata precisamente sobre la colonia y sobre los modelos agroecológicos perdón, Sí, es que sí. El segundo capítulo que trata sobre precisamente la colonia y la hierba del demonio. Haciendo y la prohibición. La prohibición que hubo en tiempos coloniales, ¿no? Algunos de los temas que han tocado acá, ¿no? Esa dualidad sobre algo que forma parte también del ADN de estas tierras, pero que también fue prohibido, pero que luego se convirtió en el único ingreso, como decía, ¿verdad? Y hablar sobre todas esas posibles incongruencias o no, que tienen que ver con lo religioso y lo económico y muchas cosas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, le invitamos enfrente, hay un cocido, ya que estamos hablando de hierba, un cocidito, unas chipitas para cerrar. Gracias.